Buenos días a todas y a todos. Como sabéis, empieza la segunda mesa de esta interesantísima jornada. Sabéis que el título de nuestra mesa es El periodismo en busca de la verdad. Ahí es nada. Cuando preparábamos esta jornada me pareció que este título conllevaba mucho. Hay filosofía, hay realidad, en fin, es lo que vamos a intentar, aunque ya en la mesa anterior algunos de los temas que yo he preparado ya han salido, pero espero sobre todo que preguntéis, queridos estudiantes. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable el tenerlos que trasladar desde una sala más pequeñita por vuestro interés. Os lo agradecemos mucho. Aquí los ponentes y la moderadora lo vamos a dar todo, ¿verdad? Os vamos a intentar ayudar en todo lo que podamos. Y lo primero que voy a hacer es presentaros a nuestros ilustres ponentes. Aquí a mi lado tengo a Ricardo de Querol, que es licenciado en Ciencias de la Información, fijaros, por esta universidad, por la Complutense, y ahora es subdirector del País. Todo se puede conseguir. Inició su carrera en 1988 en el diario Ya y trabajó más de 10 años para Diario 16. Ahí coincidimos él y yo. Nuestra escuela, Diario 16. El grupo 16, bueno, todo un homenaje a aquel grupo y a aquella forma de hacer periodismo. Entre 1997 y 98 fue director del diario Tribuna de Salamanca, o sea que es un señor que también conoce el denominado periodismo de provincias. En 2002 entró en 5 días, donde fue redactor jefe y subdirector. En 2006 se incorporó al País, del que ha sido redactor jefe de Sociedad, Mesa Digital y Babelia, y ahora es su subdirector. Aquí a mi lado tengo, bueno, seguro que a ella la conocéis más que a mí, más que a todos, pero yo la voy a presentar. Ella es Lorena Baeza, ella es licenciada, me ha dicho, en Nebrija, en Antonio de Nebrija. Por supuesto, ya la conocéis, es periodista de La Sexta Noticias, de Al Rojo Vivo, del Objetivo. Bueno, su capacidad de trabajo está absolutamente probada porque además todo la podéis chequear. También en aquella esquina tenéis a Marc Sala, que seguro que también le conocéis, porque él es el responsable el presentador de la noche en el canal 24 Horas de Televisión Española. Él es también licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes ha sido subdirector de informativos de televisión en Cataluña. Ha sido presentador y editor de los informativos territoriales. En Radio Nacional ha presentado y editado los informativos matinales y el 14 Horas. Y ha trabajado también con Juan Ramón Lucas. Quiero decir que es otra persona que también, por su referencia vicaria, la conocéis. Y al lado de Lorena tengo a Esteban Hernández Jiménez, viene en nombre de un digital, una presencia muy interesante en esta mesa de debate, el de un diario digital. Él es jefe de opinión en El Confidencial y ha colaborado para el diario El Mundo, también para La Vanguardia, que sabéis que acaban de estar sus dos aquí colaborando. Y también él ha escrito para diferentes revistas culturales y de pensamiento. Es autor de 4 ensayos, el último de los cuales es El tiempo pervertido. Y ahora yo también me voy a presentar, porque, hombre, también antes estaban unos compañeros detrás de mí. ¿Y quién es Maite Antona? Los tengo ahí en ese córner y he dicho, yo soy Maite Antona. Bueno, yo soy Maite Antona, soy la redactora jefe de la sección de Sociedad de la agencia Noticias Servimedia, que ya la conocéis todos con lo que ha explicado mi director, con lo que ha explicado mi vicepresidente. Llevamos el periodismo social en vena, o por lo menos esa es mi vocación. Yo me defino como periodista social. Estudié aquí con vosotros y me pareció un milagro y mentira, hace 25 años, cuando yo estaba ahí, que yo hoy pudiera estar aquí. Imagino que Ricardo pensará más o menos lo mismo. Y bueno, 2 rasgos más. Me ha premiado UNICEF por un reportaje que hice sobre la hambruna en Etiopía. Me ha premiado también la Fundación Antisida, FASE, por un reportaje sobre el SIDA como estigma social, y en el año 2006 también me premió el Consejo General del Poder Judicial por mi lucha contra la violencia de género, por una serie de teletipos y reportajes. Desde mi modestia contribuyo a intentar erradicar esa lacra social que tenemos, que es la violencia de género, y luchar también por la igualdad de las mujeres. Y dicho todo esto, ya que nos habéis puesto cara, nombre, currículum, pues vamos a entrar, como dicen, no sé si los taurinos o ya es Vox Populi, en faena. Fijaros que cuando introducía el tema es el periodismo en busca de la verdad. Las personas que me han precedido en el uso de la palabra, que está entrando y saliendo por el oído, cuando yo vi lo de la verdad,
Yo hace años empecé en la cadena COPE y yo me acuerdo que cuando bajaba al estudio de grabación veía, la verdad os hará libres. Y es lo primero que pensé. Pero claro, yo no me acordaba que era de San Juan, versículo 8, 31, 38. Luego me acordé también de Machado. ¿Os acordáis de la frase, no? Tu verdad, no, la verdad, ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Bueno, aquí hemos estado oyendo hablar de la verdad, de la posverdad, de lo que significa la verdad en los medios de comunicación, y yo voy a empezar, iba a decir a disparar, pero me suena un poco bélico con unos compañeros tan estupendos, pero sí voy a empezar a preguntar, porque aquí también el profesor Cuesta ha hablado mucho de que nos fijamos más en la audiencia, que hemos caído en la dictadura de los clips, de que estamos en los likes, todas estas cosas, y que a veces cuando redactamos una noticia, la verdad pierde entidad porque buscamos más sorprender en vez de informar. Entonces yo le voy a preguntar a cada uno de ellos que nos expliquen qué hacen su medio en la búsqueda de la verdad, que yo intuyo que los 4 medios que están aquí sentados buscan la verdad en el periodismo porque son profesionales. Y por confianza, voy a empezar por mi compañero Ricardo Querol, su director del País. El País busca la verdad, busca la audiencia, busca los clics. ¿Cómo perseguir la verdad? Cuéntaselo. Buscamos la verdad porque es nuestra misión y como todos los medios de comunicación privados, somos una compañía que busca la viabilidad de su negocio. Me vais a perdonar la pedantería de empezar con una cita, pero es que me ha gustado. Yuval Noah Harari, que es un historiador y antropólogo, dice, como especie, los humanos prefieren el poder a la verdad. Invertimos mucho más tiempo y esfuerzo en intentar controlar el mundo que en intentar entenderlo. E incluso cuando tratamos de entenderlo, por lo general lo hacemos con la esperanza de que hará más fácil controlarlo. De manera que si el lector sueña con una sociedad en que la verdad reine de forma suprema y no haga caso a los mitos, tiene poco que esperar del Homo sapiens. Bueno, esta es una definición muy pesimista de nuestra especie, pero tenemos que entender que vivimos en un mundo en el que hay intereses cruzados y una de las misiones del periodismo es resistir la presión de estos intereses que se cruzan en nuestro camino. Yo creo en la honestidad. Creo que un periódico tiene que buscar honestamente la verdad y que tiene que ser transparente de cuánto sabe y cuánto no sabe, que esto es una cosa que a veces se olvida, y que tiene que hacer el esfuerzo de hallar la verdad más allá de los prejuicios del periodista o de la línea editorial de su medio. Y eso creo que se consigue con garantías, con procedimientos profesionales. En el caso de mi medio existe un libro de estilo que no es solo un manual de estilo, que es nuestra Constitución, por decirlo así, que incluye los principios deontológicos. Existe un comité de redacción facultado para pedir explicaciones a la directora y al equipo directivo sobre por qué se han enfocado de determinada manera o por qué se han publicado determinadas cosas. Tenemos los mecanismos de control de la calidad profesional más rigurosos, yo creo que a la altura de los mejores diarios mundiales. Dicho lo cual, cometemos errores, como todo el mundo. También nos distingue, creo, que saber rectificarlos como nadie. No esconder que te has equivocado y mostrarlo. Y luego está en la habilidad del periodista buscar todos los caminos posibles hacia la verdad, pero tiene que recorrer todos los que encuentre. Esto me parece importante. Hay que buscar todas las fuentes que tengan algo que decir al respecto. Hay que ser crítico con todas ellas. No debes creerte cualquier versión que te digan. Y ese es el esfuerzo profesional. Y voy a decir algo, salvo en breaking news indiscutibles, no hay que correr por ser el primero que hable de eso, sino por ser el que lo cuente mejor y el que lo cuente con más solidez respecto a los hechos que uno está indagando. Entonces creo que esa habilidad profesional de no darse por satisfecho con la información que uno tiene y pensar siempre si hay más, hay alguien más que sabe de esto, hay alguien más implicado en esto, creo que es el secreto del periodismo honesto y riguroso. Como veis, se nos acaba de incorporar otra persona a la mesa que le conocéis mejor que yo, pero bueno, yo le he conocido ya esta mañana. Él es Javier Mayoral Sánchez, es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y además licenciado en Filología Hispánica. Desde el año 2000 ha impartido clases en esta facultad y en 2018 fue nombrado director del Departamento de Periodismo y Comunicación Global.
También tiene una carrera profesional como periodista que se desarrolló en los servicios informativos de Telemadrid, donde trabajó entre 1991 y 2012. Durante los años 2000 y 2001 fue director de los informativos Fin de Semana y en el año 2000 recibe el premio Larra de la Asociación de Prensa de Madrid, que es un premio importante. Perdona, Javier, por haber empezado sin ti. No, perdonad vosotros. No, perdóname que ha sido un malentendido mío. Y como ves, hemos entrado ya en faena, estamos con La Verdad. He empezado primero con El País, le voy a dar la palabra a Marc, porque, hombre, como medio público no se me ocurre otra cosa, Marc, que vuestro día continuo en vuestra parrilla es contar la verdad, ¿no? Bueno, la nuestra y entiendo que la de casi todos los que estamos aquí. Yo, un poco por desmitificar la verdad, que decías que era una cosa como muy filosófica, bueno, es que no concibo otra manera, ¿no? Nuestro trabajo es observar o investigar, contrastar y después contarlo sin que eso esté reñido, tú decías por las audiencias, todo eso, sin que eso esté reñido con ofrecer un producto al final atractivo, interesante, adaptado a los tiempos, etcétera, etcétera. Eso es como lo entiendo yo ahora mismo, como lo intento hacer todas las noches. Y sí que es verdad que, como supongo que estoy aquí, bueno, no supongo, seguro, como representante de la radio y televisión pública, a partir de aquí eso supongo que hay mucha más exigencia, entiendo que hay mucha más exigencia, porque es un medio de todos, es un medio que construimos entre todos los españoles y todos los ciudadanos que pagan sus impuestos para tener una radio y televisión pública que les informe desde la veracidad. Y tenemos para nosotros una cosa que es básica, que es la existencia de un estatuto de Radio y Televisión Española que nos obliga a todos los profesionales, a cumplir con cosas que son tan básicas como la objetividad, la pluralidad, la imparcialidad, que son obviedades, pero que todos los días hay que tenerlas en cuenta y en los tiempos en los que corremos. Yo comparto muchas cosas con las que ya se han dicho, sobre todo con lo de correr. Yo soy muy anti-correr. No me urge nunca dar una información antes que otros, básicamente porque creo que nadie tiene 6 teles puestas en su casa en ese momento o está viendo 38 redes sociales al mismo tiempo, con lo cual hay que pensar en que lo que digamos hay que estar siempre contrastado y no dejarse llevar por las riadas, porque muchas veces acaba provocando más problemas que soluciones y acaba dando más quebraderos de cabeza y sobre todo a un medio especialmente escrutado en el que no se le deja pasar ni una, como es la radio y televisión pública, porque le controlan los ciudadanos, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Con lo cual, en principio, yo le quitaría el boato a la palabra verdad. Es que es lo que es lo que observamos, cómo lo contamos y siempre utilizando los instrumentos que se han tenido siempre. Ahora, afortunadamente, tenemos muchos más. Es mucho más fácil ahora contrastar una declaración, una cifra que da alguien, uno de los protagonistas de la actualidad, que hace 20 años. Antes igual tenías que estar 2 semanas para contrastar un dato y ahora en muy pocos minutos puedes contrastarlo, con lo cual yo creo que en principio, si no hacemos mal uso de los instrumentos, tendríamos que estar un poquito más cerca de la verdad, porque hay muchos más instrumentos para contrastarla y para acercarla a toda la gente que está esperando que todos los medios de comunicación nos centremos en eso. Esteban, ¿cómo son vuestros desde el Confidencial? Un medio que luego, si quieres, comentamos. Ayer sacó, creo que fue ayer, una noticia muy importante relacionada con una empresa también muy importante. ¿Cuál es vuestro compromiso con la verdad en el periodismo? Bueno, yo querría elevar un poco el tono de la discusión o de la conversación, porque todos los medios tenemos estándares éticos, criterios de calidad, controles, ¿no? Y en general funcionan bastante bien. Pero a veces la realidad nos sobrepasa, ¿no? Y entonces hay que poner también de relieve qué elementos de la realidad nos llevan a operar de una manera en la que no nos gusta. Uno de ellos tiene que ver con la cantidad de recursos disponibles, ¿no? Con la situación financiera del medio, con las necesidades de generar ingresos de forma rápida o no, porque cuando un medio tiene, qué sé yo, una deuda elevada, pues es mucho más probable que se centre en las audiencias y se centre en la venta de periódicos, ¿no? Hablo de la prensa escrita en general, porque las necesidades lo obligan. Es mucho más probable también que tengas menos periodistas, ¿no? Y por lo tanto tengan que hacer una tarea mucho más rápida y por tanto quizá no con los criterios, ¿no? Que a todos nos gustaría.
También tiene que ver con el hecho de tener gente dedicada, ¿no?, a hacer un periodismo que podríamos llamar de investigación, ¿no?, de mayor recorrido, dedicado a más tiempo, que a lo mejor no tiene una rentabilidad inmediata, pero que sí genera prestigio, además genera utilidad social, ¿no? Y bueno, ya no solamente tiene que ver con las resistencias, ¿no?, típicas del periodista respecto de los poderes y tal, ¿no?, sino de un contexto que dificulta de una manera evidente, ¿no?, que la tarea se realice de forma correcta. Y esto no es un problema de mi medio, desde luego, es un problema generalizado y que deberíamos afrontar en algún momento. El segundo gran problema tiene que ver con el mecanismo esencial de difusión de la información, es decir, con la creación de una red paralela de transmisión de la información que ya no está tan mediada por los antiguos diarios y ni siquiera por las televisiones. Estoy hablando de las redes, ¿no? No es Facebook, no es Twitter, no es el WhatsApp, ¿no? Es todo ello. Y todo ello significa que las noticias que más circulan, ¿no?, y que la gente más conoce hoy vienen canalizadas a través de Google, ¿no?, y son distribuidas y difundidas por medios paralelos. En ese contexto, la producción es mucho menos importante que la distribución. Y lo hemos visto cuando se habla de noticias falsas, que una granja situada en un país del este acababa teniendo incidencias en las elecciones estadounidenses, por poner un ejemplo, ¿no? Todo eso no hubiera sido posible sin los mecanismos de difusión de Facebook y Google. Y cuando la noticia está ahí circulando y ya está encima de la mesa y todo el mundo habla de ella, fuerza a los medios a comentarla de una manera u otra, ¿no? Bueno, ese canal de distribución de la información que es opaco porque se rige por algoritmos, ¿no?, cuyo mecanismo desconocemos, no son transparentes y cuando logramos adivinar algo cambian el algoritmo, tiene una incidencia en la vida social y una incidencia en la vida periodística seria, y seria negativa, porque, insisto, nosotros podemos controlar los criterios de calidad y de ética de nuestro medio, pero lo que se difunde por ahí a través de su canal de distribución no sabemos cómo se decide, lo cual, insisto, es un problema social, ¿no? Es un problema social. Y los medios tenemos que posicionarnos ahí de una manera clara. Con lo cual, finalmente, no solo estamos luchando contra las necesidades de nuestro oficio, nuestro deseo también de hacer lo mejor posible una información de calidad y rigurosa, sino que luchamos contra el tiempo, luchamos contra circunstancias económicas y luchamos además contra este mecanismo de difusión alternativo, ¿no?, que se ha construido por fuera de los medios. Estas son presiones serias que el mundo periodístico está abordando y está resistiendo, ¿no? Por lo tanto, además, ¿no?, de esos criterios de calidad, cuanto mejor sepamos manejar eso, mejor información haremos. Gracias. Aquí han salido, bueno, todos los intervinientes han hablado de precariedad, de prisas. Lorena, en una tele como la tuya, con Ferreras, que estamos minuto de juego y resultado, ¿cómo solventáis esto? ¿Cómo son esos criterios de calidad que todos hemos llegado a un consenso, a falta de que dé su opinión el profesor Mayoral, para llegar a esos mínimos de calidad con todo ese mare magnum? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues hay un programa concreto que se dedica a hacer pruebas de verificación en directo, todos los domingos por la noche. Entonces, la búsqueda de la verdad, en nuestro caso, es que es la base de nuestro trabajo, el trabajo del Objetivo en La Sexta y el trabajo de Neutral, que es quien está detrás. Escuchando a mis compañeros y también en la ponencia anterior, reflexionaba sobre que es verdad que la base del trabajo de cualquier periodista es verificar y es confirmar. ¿Qué pasa? Que antes no teníamos el elemento que está marcando el fenómeno de la desinformación, que es lo que marca el antes y el después, que es la viralización. Ahora tenemos redes sociales. ¿Quién no lleva ahora mismo el móvil en el bolsillo, en la mochila, en el bolso? Y a través de esas redes sociales y a través de la tecnología podemos hacer que una mentira sea masiva en cuestión de minutos. Por eso los periodistas, que ya teníamos como base de nuestro trabajo verificar y comprobar, también tenemos que adaptarnos a esa realidad. Y por eso nuestro trabajo también apuesta por esos equipos de verificación. Y es la base de nuestro trabajo y como nosotros buscamos esa verdad. Y si os fijáis, esa desinformación nos puede llegar
por varios canales. Nos puede llegar por una cadena de WhatsApp, ahora mismo nos puede llegar una imagen, un artículo, una serie de datos, y también nos puede llegar por las declaraciones que hacen nuestros políticos, que no solo las hacen en las televisiones, que también las hacen en las redes sociales. Reflexionaba antes sobre el tema de las redes sociales, si es un medio de comunicación o no. Bueno, podemos llamarlo como sea, pero lo que es un hecho es que los políticos reaccionan también a través de las redes sociales, y por eso tenemos que estar ahí también. El objetivo, y Neutral vio esta necesidad ya desde hace mucho tiempo, y por eso tenemos un equipo que está trabajando en exclusiva para verificar las declaraciones de los políticos y también todas estas mentiras que nos llegan a través de WhatsApp. Y es ir a la base del periodismo, sí, verificar, preguntar, repreguntar, ir a la fuente original, preguntar al gabinete del político aunque no le guste la pregunta, consultar a expertos porque nosotros no sabemos de todo. Sí, es la base del periodismo de siempre, pero hay que hacerla y hay que reforzarla, porque ahora tenemos ese elemento nuevo que es la viralización. Sobre el tema de la prisa me lo preguntaba una alumna de una universidad hace relativamente poco en una entrevista, y me preguntaba qué creía yo qué importancia tenían que darle los medios de comunicación tradicionales, como puede ser una televisión, un periódico, lo que sea, a la verificación. Y es verdad que tienen que darle mucha importancia, pero precisamente muchas veces por esa prisa no se puede dedicar el tiempo necesario y la profundidad que requiere un trabajo de verificación. Es verdad que nosotros tenemos que estar muy atentos y dar la información comprobada, pero si tú estás pinchando una rueda de prensa en directo, como no tengas un equipo dedicado de forma exclusiva a verificar esa declaración, es muy difícil que en ese momento lo puedas detectar, a no ser que sea algo que ya es muy repetido, que también suele pasar. Por eso, dentro de los medios de comunicación hay que apostar por un equipo que se dedique a la verificación, o contar con estos medios, como por ejemplo es el caso de Neutral, que ya se dedican en exclusiva o cuya base es en exclusiva la verificación. Profesor Mayoral, ¿necesitamos todos los medios un equipo de verificación? Yo creo que sí, que la verificación fue un elemento esencial del trabajo periodístico y que quizá en algún tiempo se nos olvidó que era importante comprobar, porque nos conformamos con lo que llegaba a las redacciones en un ejercicio un poco pasivo de nuestra actividad. Estaba escuchando el problema de la prisa. Con prisa hemos trabajado siempre. Se va acelerando, los tiempos se van acelerando, pero esto forma parte del oficio. El periodista siempre tiene prisa, siempre ha tenido prisa. Decía Henry James en un librito maravilloso que se titulaba Los periódicos, que la prisa es el aroma del oficio. Y es verdad, con prisa hemos trabajado siempre. Ahora el problema es que hay gente que está dedicada a desinformar, y nosotros tenemos que combatir eso de forma, digamos, industrial. La mentira siempre ha existido, pero tenemos que combatir esa mentira de forma muy estructurada, muy estratégica. Hay amenazas contra la verdad periodística, pues siempre la ha habido, pero ahora hay algunas nuevas amenazas. Ayer estuve revisando un texto de un filósofo, Chechu Ausín, que me pareció muy interesante porque enumeraba una serie de peligros para la verdad periodística. La mercantilización, la prisa, justamente la prisa, la precariedad es muy importante. La homogeneización de contenidos, la perversión del lenguaje, la espectacularización, el mensaje del miedo. Contra todo esto tenemos que luchar, y yo creo que tenemos que empezar a luchar incluso en aquellos lugares, como es esta Facultad de Ciencias de la Información, donde se forman los periodistas. Esto se combate en las redacciones, desde luego, pero aquí empezamos a luchar contra ello, porque la verdad no sé si existe en términos absolutos, pero sí sé que en periodismo es algo que se busca. Y para eso es importantísimo la ética. Esto yo creo que la reflexión que yo creo que hay que hacer en las aulas, esta pregunta que hay que hacer a los alumnos cuando te digan que tienes que contar algo que sabes que no es verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a defender? Esta pregunta no es una pregunta retórica, esto va a ocurrir, sabemos que va a ocurrir. Y tener estrategias ya para saber qué vamos a hacer en ese momento. No sé si esto tiene que ver con la desinformación, quizá tiene más que ver con la manipulación de contenidos, que es un problema muy propio de los medios de comunicación y que viene de mucho más atrás, pero tenemos que estar preparados para ese momento en el que nos van a decir tienes que contar esto, y tú sabes perfectamente que eso que te piden que cuentes no es verdad. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo te vas a defender?
Yo creo que esa es una clave que además que hay que empezar a trabajar aquí. Bueno, profesor, me la ha puesto totalmente, como se dice popularmente, a huevo, ¿no? Porque yo iba a preguntar ahora mismo si los periodistas debemos ser altavoces de la mentira. Yo el domingo, un partido político, puedo hablar con total libertad porque mi negociado, como les he dicho, es el periodismo social, dijo, no sé, es una mentira, una barbaridad, lo de las 13 rosas que violaban. Quiero decir, estoy segura que todos los medios que estamos aquí sentados lo dimos, todos. Entonces yo quiero saber por qué lo dimos, porque es una burrada y hay que sacarlo, porque luego sabemos que va a llegar las denuncias de la otra parte, porque sabemos que eso va a seguir en el carril informativo, porque estamos alimentando la noticia, seguro que todos lo dieron, ¿no? Vamos a empezar por orden y quiero saber si esa mentira, que todos sabíamos que era una mentira, hay que darla o no, porque necesito saberlo. Ricardo. Bueno, en ese caso, esto abre un interesantísimo debate, que es si los medios tenemos que ir a remolque de las tonterías que digan otros. Pero voy a decir lo que hicimos en ese caso. Tenemos el blog Hechos, bueno, que tiene su pequeño equipo de verificación, y en pocas horas, digamos, no dimos mucha relevancia al disparate dicho por Vox, pero en pocas horas, pues una periodista del blog Hechos había hablado con expertos, había revisado la sentencia original por la que se las fusiló y había demostrado que no había ninguna acusación más allá de adhesión a la rebelión, que era el término genérico utilizado en la guerra civil contra las personas que habían estado en el bando republicano. Y se habló con historiadores, etcétera. Esto se sacó, pero que sepáis que genera debate interno. Genera debate interno porque incluso esto se estudió mucho en la prensa americana con Trump. Si estamos continuamente replicando el discurso de Trump para desmentirlo, en este caso de Vox, estamos replicándolo para desmentirlo, pero lo estamos amplificando. Esta es una pregunta en la que la respuesta es muy difícil. Yo siempre prefiero dar la información que no darla. Nunca pienso que ignorar un fenómeno vaya a reducir su alcance. Pero abre un debate interesante. El trabajo de los periodistas va a remolque de la tontería que diga el político de turno. Debemos estar todo el rato analizando su discurso y no analizando, por ejemplo, los problemas reales de la sociedad. Es un debate que hay y que no tenemos del todo resuelto. Yo ante la duda siempre prefiero informar, por supuesto, porque es nuestra misión. Marc, me imagino que... A nosotros no nos queda otro remedio porque donde se dice lo de las 13 rosas es en los desayunos con Xavi Fortes y con lo cual, vaya, sucedió allí. No había otra que contarlo. Ya el propio Xavier ya le rebate, ¿no?, en la entrevista y después, como eso sucedía en una mesa de tertulia, también el resto de analistas pues intentaron rebatirle y contarle un poco la perspectiva que tenían. Sí, pero lo reiteró luego en el mitin. Sí, no, y ayer lo volvió a reiterar, vaya, que no. Incluso después, en Televisión Española, lo que se ha dado voz, obviamente, es a la asociación. Hay una asociación en Asturias de las 13 Rosas que han estado, etcétera, etcétera. Sí que es muy complicado. Yo me enfrento todas las noches a una entrevista con un político de actualidad, una entrevista política dura del momento, de 20 minutos. Y todas las noches acabo disgustado porque realmente, claro, es que si los argumentarios ahora en los partidos políticos son tan brutales, o sea, van tan a la una como un ejército, que es muy difícil, estarías en una guerra constante. Realmente es muy complicado porque dices, voy a perder de los 20 minutos intentando buscar alguna cosa, la mitad o 15 rebatiendo historias o intentando contrastar argumentos que igual no se adaptan del todo a la realidad o argumentos que directamente están inventados, etcétera, etcétera. Con lo cual, con estas historias es muy complicado. En el caso que estamos hablando de las 13 Rosas, además, encima, ¿no?, genera muchísimo ruido y genera... es que está más allá de todo lo que estamos hablando de los argumentarios, etcétera, etcétera. Pero sí que es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, en Televisión Española hemos tenido, seguramente hay mucho que mejorar en eso, grupos de verificación en determinados momentos, cuando son las elecciones, etcétera, etcétera. No tenemos un grupo establecido constantemente de verificación y seguramente eso es una cuenta pendiente. Pero sí que insisto yo en la dificultad de todos los días de estar ahí delante del político y pensando, ¿ahora qué hago? ¿Me estoy 3 horas rebatiendo? Claro, que tampoco es mi trabajo. O realmente dejo que pase eso y suelte. Bueno, pues te dedicas a un rato a una cosa y el resto se la dejas pasar.
Esperas que los ciudadanos sean lo suficientemente ¿no? críticos con ese argumento, pero es muy difícil realmente ahora, hablando de la clase política, que eso no esté constantemente ahí, que ese tipo de argumentarios estén constantemente ahí. Es muy complicado. Veis, queridos estudiantes, que es muy complicado esto de estar periodista, tomar decisiones, ver lo que hacemos o lo que no. Esteban, vosotros también lo disteis, intuyo. Sí, pero como te decía antes, que vamos a ver si elevamos un poco más también el tono de la discusión, ¿no? ¿En qué sentido, perdón? Pues porque, de alguna manera, creo que tampoco somos conscientes de hasta qué punto hemos entrado en una dinámica que no tiene que ver solo con rebatir, sino que además hace los mensajes mucho más extendidos y mucho más profundos. Citabas el caso de Trump y ocurrió con el Brexit. También, antes tú no sé si has tenido ocasión de asistir a la inauguración, el rector de la Complutense, Justo, ha puesto un ejemplo sobre el Brexit cuando se dijo que todos los británicos pagaban cada día a la Unión Europea 55 euros, que no se estaban utilizando en el sistema sanitario bastante tocado y que sin embargo era esa mentira. He puesto ese ejemplo simple y llanamente porque es de hace 2 días, pero hay muchos más con los que también se puede ejemplarizar. Claro, y lo que quería un poco era que intentáramos entender cómo funciona el mecanismo en general, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo. Hace unos meses se difundió por muchísimos medios nacionales e internacionales un vídeo que había sido rodado en un metro, que creo que era el de Moscú, en el que una mujer iba con una botella de líquido en la mano y la iba arrojando en los genitales de los hombres que iban con las piernas abiertas, ¿no? Mansplaining, ¿no? Entonces, era una especie de reivindicación feminista, ¿no? Bueno, ese vídeo tuvo un recorrido grande, ¿no? Y 3 o 4 días después supimos que era falso, es decir, había sido fabricado al efecto, ¿no? Con intenciones políticas. ¿Qué intenciones? Generar animadversión frente al feminismo, ¿no? Nosotros lo dimos, luego ya puedes contar que era mentira o que no era mentira, había generado una serie de efectos sociales, ¿no? A partir de esto. Con Trump y el Brexit y tal, funciona algo similar. Trump dice una locura o digo por citar elementos recientes, ¿no? O alguien hace una afirmación falsa, entonces llegamos nosotros y la rebatimos. Y no solamente la rebatimos, sino que decimos, fíjate, está mintiendo, a esta gente como es, que sucio juega, que mal lo hace, etc., ¿no? Y toda esa reacción, a su vez, va provocando que los posibles votantes y los simpatizantes de ese tipo de opciones políticas se refuercen, ¿no? Se refuercen. De tal manera que te encuentras con una realidad que ya está dada porque está circulando por las redes, a la que de alguna manera también tienes que dar respuesta, y si das respuesta, es probable que beneficies a esa opción, ¿no? Lo cual tiene una solución complicada. Y es una solución que debemos dar porque tenemos que salir un poco de ese marco, ¿no? Entonces, aquí sí querría explicar que el periodismo para mí también tiene una función ahora, ¿no? Que no se acaba en el rebatir el dato, rebatir la afirmación, porque eso nos hace tener una mirada demasiado estrecha y demasiado concreta de un mundo que es mucho más amplio. Es decir, si ahora tenemos algo, es información. Tenemos múltiples canales de información, tenemos muchísimos elementos circulando, podemos comprobar por nosotros mismos los datos que queramos y tal y cual, y obviamente no tenemos tiempo, ¿no? Y entonces hay gente que lo hace por nosotros, pero lo que no tenemos es la capacidad de leer el contexto en el escenario para poder situar todo ese mare magnum de información. Entonces, una tarea también periodística, ¿no? Es ofrecernos ese escenario, ese contexto que nos permita comprender esos datos, que nos permita comprender, interpretar y leer lo que está ocurriendo. Porque si no, nos quedamos sometidos a esa pelea entre, él ha dicho que era un 15,7 de tasa, en realidad es un 14,8 y entonces aquí ha mentido, ¿no? Además de eso, que es una tarea útil, creo que tenemos que dar un paso más allá y ofrecer algo de contexto a nuestras sociedades que permitan que cada cual entienda lo que ocurre y tome sus decisiones con mayor base.
¿Quieres añadir tú algo en referente a este tema? Sí, estoy de acuerdo en que hay que dar algo más que rebatir el dato, como decía, y yo creo que en eso se basa también el periodismo de verificación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando decimos que no es este porcentaje y es otro, lo decimos dentro de un contexto y lo decimos porque creemos de manera firme en el hecho de que contarle a los ciudadanos mentiras genera un impacto muy importante. Y no es lo mismo que nosotros contemos una mentirijilla en nuestro ámbito personal, en nuestra casa, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestras amigas, que lo diga un político que tiene un micro delante o que tiene la tribuna de un congreso. Que nos diga ese porcentaje en concreto, seguro que nos dice ese porque detrás quiere algo, porque detrás quiere que su mensaje vaya hacia un lado o vaya hacia el otro. Sobre todo en campaña electoral, que lo vamos a ver ahora, cómo nos van a transmitir muchísimos más mensajes de lo habitual con datos. Y detrás del dato no está el porcentaje sin más, está la intención electoral o política que buscan. Por eso yo sí que creo firmemente en el hecho de desmentir estas pequeñas cosas, dando el contexto del que hablabas, porque permite que la ciudadanía esté más informada y luego ya cada uno que escoja lo que se quiere creer y lo que no. El caso concreto de las 13 rosas que contabas, estoy especialmente orgullosa del trabajo que hizo una compañera mía de Neutral en ese caso concreto, porque también nos demuestra el trabajo muy difícil y constante que a veces requiere el periodismo de verificación y de datos. Una compañera mía de Neutral tenía esa sentencia de las 13 rosas y la tenía de un trabajo previo de horas y horas que ella se había trabajado con Patrimonio Cultural de la Defensa, se había encargado de pedirla, de ir, de documentarse. Y es la base un poco, ¿no? Cuando hablábamos de la prisa. Muchas veces no podemos hacerlo tan al día a día porque requiere muchas veces de días, como le pasó a esta compañera mía. Pero después llega un político que dice en los desayunos de Televisión Española esa declaración y estuvimos preparados en ese momento porque mi compañera ya tenía la sentencia y pudimos salir a contarlo. Lo contamos, de hecho, en directo en Al Rojo Vivo esa misma mañana. Lo contó Ana Pastor y pudimos dar la información que se decía en esa sentencia de un tribunal franquista, que ni siquiera un tribunal franquista había hablado de semejantes delitos. Sobre darle difusión, que también hablabas, sí que es verdad que muchas veces, si el bulo original en sí no está teniendo mucha difusión o no se está moviendo mucho en redes o en otros espacios, es verdad que muchas veces dar el desmentido al final le acaba dando la importancia al bulo que ni siquiera se había movido demasiado. Por eso también tenemos que tener cuidado a la hora de comunicar e ir testando también a través de las redes sociales y a través de lo que forma parte de la actualidad para darle la importancia a la comunicación de los desmentidos para que al final no consigamos dar el efecto contrario. Si me permite. Claro, por favor, interrumpiros. No, porque aquí el problema de esto estamos hablando, ¿no? De hasta qué punto las declaraciones de los políticos marcan nuestra agenda informativa, que ese es otro debate mucho más complejo. Sí, lo tenía que apuntar. El periodismo declarativo está acabando con el Exactamente. periodismo. Si alguien dice una tontería, hacemos bien en chequearla y en desmentirla. Bulos han existido toda la vida, pero es verdad que ahora tienen una capacidad de propagación inaudita. Creo que otro debate que subyace detrás de este es hasta qué punto te marcan la agenda informativa las declaraciones del político de turno o los periódicos deben centrarse más en lo que creen que deben contar. Por ejemplo, analizar bien la realidad social, analizar bien cómo está el asunto de la desigualdad, de la explotación laboral, de mil cosas que de verdad el estado de la sanidad, el estado de los servicios sociales, y cito algunos temas sobre los que la agencia Servimedia tiene especial sensibilidad. Pero también creo que el fact-check es bastante importante. No es el centro del periodismo. El centro del periodismo, como decía una definición clásica, es contar lo que alguien no quiere que cuentes o lo que alguien no quiere que se sepa. Entonces, sí quisiera... Es muy difícil en los momentos políticamente tan intensos que tenemos en este país, con elecciones cada 6 meses, plantear este asunto. Pero los periódicos no deben ir a remolque de las declaraciones de los políticos de turno, deben ir a remolque de lo que creen que le interesa a la sociedad. Una cosa muy breve también, simplemente por puntualizar acerca de la verificación. Es decir, para mí el problema es que a veces tenemos una confianza ciega, ¿no?, en el poder de la verificación. Hay un dato, lo rebatimos, damos el dato real, hay una información falsa o tergiversada, damos la información real y creemos que eso causa efecto, ¿no? Y lo que quiero poner de relieve es que, como hemos visto, por citar Trump y el Brexit,
es que esa verificación, esa constatación de la realidad no ha producido efectos, ¿no? Porque al final el Brexit, ¿no? el referéndum se ganó y Trump ganó las elecciones. Entonces, no digo que no se haga, no digo que no sea interesante, no digo que no sea importante. Lo que digo es que los efectos que tiene son limitados, ¿no? Y de eso somos todos conscientes, ¿no? Lo que pasa es que en el caso del Brexit sí que es verdad que es más especial porque forma parte, yo creo, de una campaña, un fenómeno de desinformación de años y años y años y años que ha calado muchísimo en la sociedad del Reino Unido. Pero, claro, en efecto, el efecto que puede tener la verificación puede ser limitado, pero aún así no podemos dejar de hacerlo, claro, porque luego no podemos nosotros decidir lo que se creen o no los ciudadanos, ¿no? Nosotros damos el dato y luego, pues claro, cada uno se cree lo que quiere creerse, claro. ¿Y los que más mienten son los políticos? Yo, como soy de sociedad, lanzo la pregunta. Cualquier fuente Mojarse. Cualquier fuente puede estar interesada en intoxicar. Cualquier grupo de presión, de poder. Todos los poderes quieren influir en los medios y uno de los papeles de los medios es resistir esa presión y servir principalmente a sus lectores. En este caso, sobre todo, Marc, me imagino que la que os espera a vosotros de cara a las elecciones, es decir, como medio público en el que todos acaban quejándose a pesar de que hay un marco, pasa. Pero ¿cómo lo lleváis? ¿Consejo de informativos? En fin, no, bueno, yo es que quería contar una cosa que es un poco rara, que imaginaba yo, y porque ha pasado, que imaginemos que después de que Ortega Smith diga en los desayunos que el tema de las 13 rosas, y obviamente con una buena decisión se hubiera decidido hacer una pieza para el telediario contando sobre la historia de las 13 rosas, etcétera, etcétera. Esto, con toda seguridad, habría acabado en una pregunta parlamentaria de Vox a la administradora única o a los responsables de Radio Televisión Española explicando por qué la Radio Televisión Única se dedica a desmentir o a criticar afirmaciones de un político. Porque eso pasa, es decir, hay mucha hipocresía con eso. Es decir, hay mucha hipocresía porque se supone que nosotros tendríamos que hacer nuestro trabajo, pero está tan absolutamente manoseado no en el trabajo diario, sino digo en la voluntad después de lo que quieren hacer en el control político. No digo en el día a día, que eso no pasa. Seguramente eso genera muchos conflictos, porque ha pasado muchas veces que uno intenta hacer su trabajo, llevarlo al máximo, pero después en la Radio Televisión Pública se mete en un lío bastante grande, que no quiere decir que uno tenga que meterse, sino que, yo qué sé, digo, la entrevista a Otegi que hicimos el año pasado, que fue un follón. Perfecto, pero yo considero que esa entrevista tenía que estar en la Radio Televisión Pública y por eso la hice. Pero uno se lo puede ahorrar, ese lío, la hace. Pero claro, no queremos que... mira, es que está aquí. Pluralidad, ¿no? Pluralismo, se dice en el Estatuto de Televisión Española. Ese partido pues está ahí y está justificado que esté en un programa. Pero digo que en esas cuestiones a veces nosotros tenemos muchísima presión en la Radio Televisión Pública con la que los medios privados realmente podéis jugar un papel quizás más útil, compartiendo también lo que decía Nacho sobre las consecuencias de la verificación, ¿no? Que es un rollo porque la gente, como no se quiere escuchar, solo se quiere escuchar a sí mismo, las verificaciones yo creo que a veces tienen un recorrido muy corto. Yo creo que ahora es el momento de afrontar lo que ha estado todo el rato en estas jornadas, pues un poco desde arriba, desde abajo, desde el centro, que es las relaciones entre el periodismo y las redes sociales. A lo largo de la jornada hemos hecho referencia a los ponentes que nos han precedido en el uso de la palabra sobre su opinión, lo que piensan, y ahora yo quiero saber que esta mesa pues también se manifieste, ¿no? La cohabitación es posible, van a acabar con nosotros. Yo os voy a poner un ejemplo. Una persona de mi familia, muy cercana a mí, se lee el resumen de Google. Y a mí, claro, me enfada en cuanto lo veo, porque yo creo que no debemos de... O sea, que los medios están para informarnos y no debemos que otra, Google, nos lo haga. ¿Qué es lo que pensáis vosotros del futuro del periodismo y su relación con las redes sociales? Que empiece el que quiera. Bueno, como te decía antes, ya no podemos pensar el periodismo sin los grandes gigantes tecnológicos. No son las redes sociales. Son un número muy limitado de empresas que está monopolizando la distribución de información, que elige la información conforme a sus propios criterios. Es decir, en todos los medios de comunicación tenemos, insisto,
transparencia, ¿no? Determinados estándares, tenemos profesionales, ¿no? Ellos no, simplemente tienen un algoritmo que decide qué tipo de información se difunde masivamente. Ya está, ¿no? Pero a partir de ahí también recompone la cadena del valor del periodismo. O sea, no solamente se trata de los efectos sociales, de que al ciudadano le llegue una cosa u otra que después se canaliza además por el WhatsApp, ¿no? Por supuesto, sino que las cadenas de valor también están siendo recompuestas. Y uno no puede pensar en la gran amenaza para el futuro del periodismo y, por tanto, la información en sí misma, ¿no? sin afrontar este problema. El otro día publicabais en El País un artículo sobre si se deben romper los gigantes tecnológicos, ¿no? Que es, digamos que uno de los grandes debates que están teniendo lugar en las primarias estadounidenses, ahora mismo en Estados Unidos en general, ¿no? Con una candidata como Elizabeth Warren, que está permanentemente insistiendo en eso. Y bueno, tú has empezado, Ricardo, diciendo, o citando a Harari, diciendo que este era un mundo de poder. Efectivamente es un mundo de poder, y el mundo digital es exactamente esto, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar en Internet como un ámbito libre, difusión horizontal de información, y lo que hemos visto es que 4 empresas controlan el sector, ¿no? En ese contexto, además, los medios hemos jugado un papel especialmente débil, ¿no? A la hora de hacer valer nuestras fortalezas, ¿no? Y entonces yo creo que es el momento ya de empezar a hacerlas valer también, ¿no? En lo que se refiere al pago y al cobro por contenidos, ¿no? Pero además de eso, que es importante, bueno, yo quiero poner un ejemplo que a lo mejor no habéis oído hablar, ¿no? Pero cuando hemos comentado siempre, hablamos de noticias falsas, hablamos de esta red de difusión alternativa, pero también hablamos de cómo los medios recogen esas informaciones y las convierten en noticia, ¿no? Empezando por información relevante y no falsa, por ejemplo Wikileaks. Cuando Wikileaks sale, sin que el Guardian y los demás medios internacionales recojan aquellas noticias, aquello se hubiera quedado en la red. ¿Por qué? Pues porque ocurrió algo muy similar en las elecciones francesas justo a la semana en que se iba a producir la votación entre Macron y Le Pen. Salieron unas filtraciones acusando a Macron de cosas muy feas y nadie se enteró porque los medios hicieron apagón. No se dio credibilidad a esas noticias, las noticias no salieron y circularían por la red, pero el efecto que tuvieron, ¿no? Fue muy, muy limitado, ¿no? Bueno, pues eso demuestra, ¿no? Que ha habido una ligazón, ¿no? entre medios y red que ha fortalecido a la red. Y al fortalecer a la red, insisto, está fortaleciendo empresas que están recomponiendo por completo tanto la información que recibimos como los ingresos de los medios, como los ingresos de los periodistas, como la calidad de la información misma. Y si no afrontamos este reto, vamos a salir perdiendo de una manera radical. Yo creo que el poder descomunal de Facebook y Google principalmente, del gran oligopolio digital, es que te atienes a sus reglas o bajas audiencia. Y ante esto los medios han tenido distintas estrategias. Hubo un momento en que los medios declararon la guerra a Google News. Google respondió diciendo, pues cierro Google News en España y dirigiré menos tráfico hacia vuestros contenidos. Luego los medios han entendido que, no pudiendo acabar con Google y con Facebook, era mejor estrategia negociar con ellos. ¿Cuál es el problema? Que no hay una transparencia en los criterios por los que operan estas redes. Google dirige más tráfico a una cosa o a otra, y Google tiene un enorme impacto de la audiencia de los diarios, digamos, dependiendo de la solidez de su cabecera. Una mayor parte es tráfico directo, o digamos el que directamente va a ese medio, pero una parte creciente es búsquedas por encima del tráfico de redes sociales. Es decir, cómo se posiciona una noticia en Google es un elemento clave para que esa noticia tenga más o menos difusión. Eso ha llevado a que los periódicos se llenen de ingenieros o de informáticos que se dedican a hacer SEO, a hacer optimización en buscadores. Y esto también es otra cosa que está transformando el periodismo, que es un trabajo cada vez más híbrido entre periodistas y no periodistas, y gente de carácter técnico. Pero me estoy yendo un poquito. Ante el poder descomunal de estas redes, los medios, yo creo que últimamente están más en una estrategia de negociar para conseguir una mayor transparencia en cómo se dirigen las búsquedas o qué es lo que prioriza el algoritmo de Facebook, que lo otro. Pero es cierto que hay un gran debate social que se excede al periodismo, que es si permitimos que unas empresas tengan un poder desmedido.
Me interesa mucho recoger la opinión del profesor Mayoral, ¿no? Desde el ámbito académico, ¿qué le decís a los alumnos? Lo primero que hay que entender es escuchar precisamente cómo lo ven ellos, porque yo creo que la visión que tienen, el concepto de periodismo que tienen los alumnos y la gente joven, hoy no tiene nada que ver con la que tenían, el concepto de periodismo que tenían hace 20 años. Lo primero es escuchar qué piensan ellos que es el periodismo. Yo creo que vivimos un momento de gran complejidad porque compartimos espacios con las redes sociales, con todo lo que significa lo digital, Internet. El periodismo comparte espacio con esas otras cosas que no son periodismo, pero que utilizan los mismos canales. Y yo creo que la sociedad en muchas ocasiones nos confunde la actividad del periodismo, la actividad puramente periodística, con lo que pasa en la red, en las redes. Entonces yo creo que el periodismo tiene que hacer un ejercicio de explicación, de explicar qué es lo específico, en qué consiste su trabajo, porque yo creo que muchos ciudadanos no lo entienden. Es razonable que no lo entiendan porque yo creo que muchos medios tampoco lo entienden. Juegan a ser redes sociales también, muchos medios de comunicación que supuestamente hacen periodismo, con lo cual la confusión tiene su lógica. Lo que decía Ricardo, a mí me parece muy interesante la cuestión tecnológica, que me parece que el periodismo ha estado durante mucho tiempo esperando la salvación procedente de la tecnología y no sé si es una actitud muy sensata. Esperar a que llegue una tecnología que de nuevo el modelo de negocio sea rentable y tal. Yo creo que debemos intentar en lo posible acercarnos a la tecnología para poner todas las herramientas tecnológicas que hay ahora al servicio del periodismo y, si es posible, del buen periodismo. Y yo creo que ese es un ejercicio muy necesario, cada vez más necesario. No, pero de lo que se trata es de que no sea exactamente al revés, ¿no? Exacto, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no esté el periodismo porque nos olvidamos de un elemento adicional, ¿no? Y bueno, ya está en juego también en las discusiones últimas, ¿no? Y voy a contar una experiencia antigua, ¿no? Pero que creo que ilustra bastante bien esto. Cuando la cadena de hipermercados Walmart, que comienza su desarrollo en Estados Unidos, tiene éxito, le va relativamente bien, pero tiene una posición, digamos, subordinada respecto a los productores. Son las grandes firmas, Coca-Cola, quien quiera, ¿no? La que un poco tiene el peso en el sector. Pero el fundador de Walmart había ideado un sistema informático que le permitía provisionar sus tiendas, ¿no? Reduciendo costes de almacenaje, con una logística mucho mejor y tal. Entonces, en un paseo en canoa con el vicepresidente de Procter & Gamble, le dijo, oye, ¿por qué no ponemos en relación tus datos y los nuestros? ¿No? Porque así tú nos puedes traer a la tienda y nosotros nos beneficiamos y tal y cual. En ese instante, el vicepresidente de Procter & Gamble aceptó y a partir de ahí otros grandes fabricantes entraron a formar parte del sistema informático de Walmart. El resultado fue que Walmart se convirtió en el gran monopolista, ¿no? mundial de la distribución, dictando sus normas a los fabricantes. Esto está ocurriendo de una manera mucho más intensa con las tecnológicas. Ya no se trata de la difusión que den y tal y cual, no se trata de que además están generando datos permanentemente que van a utilizar después para seguir avanzando en ese camino, ¿no? Bueno, pues uno no puede decir, bueno, es que esto no existe, ¿no? Las redes no existen, Google no existe, ¿no? Está ahí y forma parte de nuestro hábitat y vamos a convivir con ello y podemos sacar partido y puede ser útil. Pero siempre tenemos que ser suficientemente inteligentes, ¿no? Trabajar estratégicamente para que eso sea algo que beneficie al periodismo, al buen periodismo y a la sociedad, y no para que seamos las marcas blancas de las grandes tecnológicas, ¿no? Digo, en ambos casos están ahí las redes, están las empresas tecnológicas, pero la posición que ocupa cada uno es muy distinta. Yo creo que es la hora, ¿no? De que el periodismo también dé la batalla, ¿no? Para ganar ese espacio, ¿no? Soy un desastre subido sin reloj, creo que es la 1 más o menos. Porque me gustaría, no sé, cuando yo estaba en esta facultad y yo recuerdo que vino Mercedes Milán y pudimos ir un grupo cuando hacía otro tipo de periodismo, preguntarla. Yo creo que tenéis una ocasión magnífica, tenéis aquí unos interlocutores muy bien preparados y creo que, vamos, que si queréis podéis lanzarle las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Futuros periodistas? Ay, mira, aquí. Bueno, dos. Primero, allí, por favor, y luego tú. Gracias.
quedado muy claro la posición que tienen, al menos de ustedes que representan a sus medios de comunicación, ¿no? De contrastar las noticias, pero también como parte de la libertad de expresión existen ahora muchos medios web que son pequeños, que tal vez no cuentan con recursos, que también es un dato que mencionaban bastante interesante. Pero entonces en el Internet se difunden muchísimas noticias que no son contrastadas, ¿no? Y estas llegan a millones de personas que ni siquiera a veces se toman la molestia de ver si esta información es real, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer en este caso? ¿Podría aplicarse alguna regulación a las noticias que se imparten por el Internet? Pero también esto podría atentar contra la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría solucionar este tema? Y en el caso de los políticos, que por ejemplo una muestra de lo que mencionaban, de que cuando ellos emiten su discurso, las personas que lo oyen, que no como son datos tan fuertes, son cifras, son datos históricos, y ellos obviamente hablan muy bien, entonces te llega este mensaje y tú no sabes si lo que te dicen es real o no, y no siempre te tomas la molestia de poder verificarlo. Entonces, ¿cómo se podría regular para que la información que se emita sea veraz, ¿no? O sea, ¿cómo se podría hacer sin atentar, claro, contra la libertad de expresión? ¿Quieres contestar? Sí. Bueno, yo creo que ahora, se comentaba también en la mesa redonda anterior, existen mecanismos para que cualquiera que sienta que ha sido un atentado contra su honor, injurias, calumnias, pueda utilizar los mecanismos legales que hay para defenderse. El hecho de establecer otros mecanismos es un debate engorroso y en el que hay que tener mucho cuidado precisamente por la libertad de expresión. Nosotros no podemos limitar lo que dice un medio o lo que dice un político. Lo que sí podemos hacer es después, por ejemplo, en el caso de las declaraciones de los políticos, chequearlo y difundir esa verificación. Pero de momento, los mecanismos de cada ciudadano que puede utilizar para defenderse. Más allá de eso, creo que es meterse en un debate que es peligroso, sí. Tenía la palabra pedida aquí, en la fila tercera. Gracias. No te preocupes, ya llega el micro. Se te va a escuchar mejor. Es interesante escucharte bien. Sí, no lo he entendido, pero lo que quiero preguntarles es simplemente ¿por qué Instagram no es periodismo? Quiero decir, creo que el periodismo está al servicio de la ciudadanía y la ciudadanía está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter. Entonces, igual que a nadie se le ocurriría decir que algo no es periodismo porque está en radio, o está en prensa, o está en tele, imagino que un dato que da un verificador es igual de válido, igual de veraz, si se da por Instagram como si se da por la tele o por la radio. Y la pregunta ya por ahí. Y luego una pequeña también, para los que trabajáis en verificación, si tenéis previsto cómo actuar cuando este fenómeno se empiece a espectacularizar, como ya está pasando en algunos programas de la tele, cuyos representantes no están en la mesa ahora, por supuesto. El de Risto Mejide, para entendernos. Entonces, ya, estas dos preguntas, simplemente. Bueno, yo es que creo que es distinto. Una cosa es que un ciudadano a través de Instagram difunda cosas, datos o artículos, informaciones o lo que sea, y otra cosa muy distinta es que un medio de comunicación o periodistas estén en Instagram. Eso para mí es lo que es fundamental. ¿Pero por qué? Porque muchos de vosotros os informáis a través de Instagram. Nosotros tenemos en nuestro equipo en Neutral gente muy joven que nos lo dijo desde un primer momento. Es que yo voy en el metro y abro Twitter y abro Instagram y me meto en los stories. Entonces, creo que es compatible seguir haciendo nuestra labor y seguir haciéndola bien y seguir haciendo buen periodismo con comunicar de otra forma. No quiere decir que tengamos que variar la base del trabajo de los periodistas, quiere decir que tenemos que comunicar de otra forma y tenemos que hacerlo porque nos informamos de otra forma. Yo también, de verdad, que me levanto y abro Twitter y abro también mis medios de comunicación de referencia y pongo la tele y pongo la radio, pero también tenemos que estar en esas otras plataformas porque no nos podemos quedar atrás, porque es hacia donde estamos avanzando. O sea que creo que es distinto y creo que la presencia de los medios de comunicación en las redes sociales es muy importante y comunicar a través de esas otras plataformas es también muy importante. Es que, perdón, no, que digo que es que hay una cosa tan básica que es cómo se definen ellos mismos. Es decir, ellos no se definen como medios de comunicación, sino que se definen como redes sociales. Es decir, hay otra cosa es que dentro de las redes sociales los medios de comunicación o la gente puede hacer un uso periodístico de esas redes sociales, pero no son
son medios de comunicación. De hecho, Facebook, que durante años ha sido el principal difusor de información, hasta hace un par de años en sus altos ejecutivos no había un periodista, porque es que no querían rechazar esa responsabilidad que al final estábamos exigiendo desde la sociedad, es decir, de tener cierto control de lo que estaban haciendo, porque ellos consideraban que eso era, pues es un sitio donde si tú cuelgas una cosa, ahí está tu responsabilidad, o si los medios querían hacer uso de eso, ahí estaba. Y hasta hace muy poquito no hubo una alta responsable, una periodista americana que venía de la CNN, que se puso al frente de intentar saber o intentar asumir que ellos mismos podían utilizar o podían ser considerados un medio de comunicación, pero ellos nunca van a aceptar que son un medio de comunicación, siempre van a ser un instrumento que si quiere utilizar el periodismo puede serlo, como puede utilizar un artista o como lo puede utilizar una ONG. ¿Vale? Por eso yo creo que está ahí la diferencia, vaya, la veo yo así. Sí, pero hay una idea de fondo que a lo mejor con la que no estoy muy de acuerdo, a lo mejor no es tan positiva, ¿no? Porque al margen de Instagram, es decir, utilizar los mecanismos de transmisión de información que tengas, que es perfecto, todo lo que te pueda ayudar, ¿no? Y no, que no sea al revés, ¿no? Que no te supedites a él, sino que te pueda ayudar, estupendo. Pero, claro, arrancabas tu intervención comentando algo así como, bueno, pues la gente está ahí, la vida está ahí, también está ahí, hay que utilizarlo, ¿no? No priorizarlo, compatibilizarlo. No, utilizarlo, he dicho utilizarlo, no priorizarlo, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que me parece un poco extraño es que hayamos olvidado la otra pata del periodismo. El periodismo ha ido, o ha intentado, ¿no? Y se ha notado mucho en los últimos tiempos, ir donde estaba la gente, hablar de lo que hablaba la gente, recoger lo que la gente contaba, ¿no? Y claro, el periodismo tiene una parte muy importante de contar lo que la gente no quiere que le cuenten, lo que te quieren ocultar, ¿no? Esas son las exclusivas, ¿no? Esas son, ¿no? Todo aquello que, ¿no? Hay noticias muy relevantes en los medios que tienen muy poca audiencia, que le interesan a muy poca gente, porque a lo mejor son noticias económicas de un sector, pero tienen muchísima relevancia. A lo mejor hay noticias políticas que tampoco tienen tanta audiencia y, sin embargo, tienen peso para el futuro de nuestro país. Entonces, digo que a menudo nos hemos centrado, ¿no? Hemos pensado, bueno, tenemos que llegar a otros lugares, tenemos que... No podemos olvidar la otra pata. No digo que sean terrenos enfrentados, ¿vale? Pero no podemos olvidar la pata, que es la pata importante también, ¿no? Yo quería precisar el impacto de cada red social en los medios, porque esto es bastante importante. ¿Por qué hablamos tanto de Facebook? Porque Facebook es la red social que nos aporta más tráfico a los medios de comunicación, con mucha diferencia. Twitter te da mucha presencia, te da relevancia, pero Twitter no te da visitas, porque el usuario de Twitter suele estar navegando entre titulares y pincha muy poco. El lector de Facebook, que parece que es una forma de leer más reposada, y eso es así en España, pero espectacularmente más en América Latina, el lector de Facebook es más lector, pincha más los enlaces y consume más contenido. Instagram es muy importante porque entre la población joven tiene bastante más impacto que Facebook, que está un poco de capa caída en ese sector. Instagram es eminentemente audiovisual, es un sitio para colocar imágenes y vídeo que te dificulta redirigir tráfico hacia tus contenidos propios. Lo que hay que hacer es contenido nativo en Instagram. Hay que producir vídeos o galerías de imágenes, etcétera, específicas para estar allí por presencia, pero no te aporta estrictamente tráfico. Creía importante aclarar esto para que entendamos por qué a los periódicos nos angustia tanto el poder gigantesco de Facebook. Y sobre la pregunta anterior, ¿cómo regular a medios pequeños que esparcen? En efecto, se han creado medios pequeños específicamente para difundir bulos. Eso existe. Hay muchos medios pequeños que son profesionales y yo creo que lo suyo es que tengan el foco en una gran especialización para aportar algo relevante. Pero cualquier cosa que suene a censura nos aterra. Cualquier día, aunque salga en defensa de los medios tradicionales, cualquier día se va a usar en nuestra contra, con lo cual eso es muy peligroso. En Europa ha habido debates sobre eso. El Parlamento Europeo pensó si se podía hacer un sistema de estrellitas, digamos, de la credibilidad de los medios. Es peligroso. ¿Quién es ese jurado que hace? Es quizás un camino posible, pero muy delicado. ¿Quiénes son los que especifican qué medios son fiables y cuáles no? Yo creo más en el valor de la credibilidad, que la población conozca qué medios son creíbles, de cuáles se fía y de cuáles no. Una precisión es, yendo más allá de las redes sociales, es Google, que más tráfico nos aporta con enorme diferencia respecto de Facebook incluso.
en Europa, pero con enorme diferencia. Se ha convertido en el canalizador esencial de información ahora, ¿no? Y luego, respecto a la libertad de expresión, hombre, no sé, nosotros como medios estamos sometidos, ¿no?, a una legalidad y hemos aceptado eso y la entendemos correcta, ¿no? Y bueno, pues hay instrumentos, ¿no?, que deberían utilizarse porque ya existen. Del mismo modo que si un diario publica una noticia, ¿no?, y luego es condenado por ella y tiene que reproducir la sentencia, ¿no?, en el mismo espacio, quien le ha dado esa difusión tendría que dar una difusión igual, ¿no?, a la noticia falsa que publicó en su mismo canal de difusión. Entonces, si tú eres Facebook y has difundido eso masivamente y eso es falso y hay una condena, pues tendrás que difundirlo por ese canal exactamente. Tienes que estar obligado. Digo que hay muchas medidas que no atentan contra la libertad de expresión y que tenemos que empezar a utilizar. Del mismo modo que a una cadena de hipermercados le pedimos que no venda un aceite en mal estado, ¿no?, y por supuesto el fabricante tiene responsabilidad, pero también la cadena está distribuyendo un producto en mal estado. Los distribuidores de información obviamente tienen responsabilidad ahí y tienen que tenerla, y eso no es censurar, eso es cumplir con su obligación. Profesor Mayoral, ¿quieres añadir algo sobre Instagram, medio de comunicación? Bueno, volviendo al comienzo de la pregunta, yo creo que la cuestión clave es que no todo lo que hay en Instagram es periodismo. Ya está. ¿Se puede hacer periodismo a través de Instagram? Se puede hacer periodismo en papel, en radio, en televisión. Es una vía más, sin más. Sobre tu segunda pregunta, que yo le he apuntado también, yo creo que como el medio aludido no está, no creo que queréis entrar alguno en esos programas que están haciendo un poco espectáculo de la verificación, o como ese programa ya pasamos palabra. Bueno, yo en mi caso, como trabajo en un programa que se dedica también a la verificación, solo contarte que nosotros siempre intentamos darlo lo más claro posible, porque al final lo más claro posible, pero también lo más atractivo posible, porque muchas veces se hace un poco engorroso tener que hablar de datos. Por ejemplo, los domingos cuando lo hacemos en tele, pues te tienes que ayudar con unos grafismos, te tienes que ayudar con unas imágenes que hagan eso, que lo comprendas mejor y que se haga más atractivo, pero siempre teniendo la base de la limpieza que tiene que tener lo que estás contando, que al fin y al cabo es una verificación. O sea, no te puedes meter ni... Eso no son opiniones, eso son hechos con datos y argumentos. A partir de ahí contarlo de la manera que pueda ser más atractiva para el espectador, pero siempre sin olvidar cuál es la base. El sensacionalismo, ¿Alguien más? Ah, sí, veo alguna... Perdón. El sensacionalismo ha existido siempre, no es una novedad del tiempo actual. No digo que sea el caso de ese programa, que no he seguido demasiado. Por ahí atrás otra persona ha perdido la palabra. Gracias. Yo soy un estudiante de publicidad, no de periodismo, entonces a lo mejor es que desconozco esta información, pero bueno, cuando hablaban de Google decían que no tenían transparencia a la hora de posicionar las noticias. Y yo creo pues que los medios de comunicación tampoco, es decir, son ellos quienes eligen qué noticias nos dan y cuáles no. Y es por eso que la gente, sobre todo joven, pues tira a las redes sociales para información. Un ejemplo que les voy a poner es, por ejemplo, cuando había esos incendios tan masivos en el Amazonas, pues en Twitter tuvo mucho bombo, por decirlo de alguna manera, y todo el mundo hablaba de eso y querían que en los medios se hablase, pero no se hablara. Quería saber su opinión sobre eso y pues cuál es el filtro que tienen para elegir las noticias y por qué algunas cosas hablan mucho sobre ellos y sobre otras casi ni las comentan. Quisiera decir que siempre se oye lo de los medios no hablan de esto, y si te pones a buscarlo se han hablado. Mi medio ha hablado muchísimo de los incendios en el Amazonas. Pero para mí es diferente que el criterio sea un criterio profesional. ¿Cuál es nuestro criterio para dar unas noticias u otras? Pues que como no tenemos medios ni recursos para cubrir cualquier cosa que ocurra en cualquier punto del mundo, hay un criterio profesional que está influido por la escala de tu audiencia, si es española o si es global. En el caso del país tenemos casi la mitad de la audiencia en América Latina, por lo tanto tenemos más sensibilidad para los temas de América Latina que para los de Vietnam. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es un criterio profesional, no hay un algoritmo decidiendo eso, que para mí es preocupante. Yo me fío más del criterio de un humano, y luego que cada uno se va labrando su credibilidad y elegirás a aquellos medios que concuerdan más con tus intereses que un oscuro algoritmo que nadie sabe qué instrumento utiliza.
La tele, yo he visto que vosotros habéis hecho seguimiento, Mac, ¿no?, de los incendios. Sí, en este caso sí. Desconozco si justo el primer día o el segundo. Sobre eso ya no puedo, porque también hay una cuestión de recursos, porque seguramente pues en el primer momento no se puede estar ahí, pero en el segundo o el tercero seguro que sí. Y yo me sumo a esto. Mientras sean criterios profesionales y personales los que elijan qué noticias, pues serán más acertadas o menos, responderán a unos intereses o a otros, pero siempre serán unos intereses en principio de periodistas eligiendo qué hay en una portada de un periódico de papel, digital o en Twitter. Siempre eso es mucho más tranquilizador que una máquina eligiendo en función de los consumidores o del perfil que le han pasado a qué noticias le pueden interesar. Yo creo que en ese sentido, vaya, eso es como siempre, ¿no? Mucho más práctico. Sí, solo quería apuntar que se cayó la botella. Que hay un cambio en el periodismo que yo creo que es un cambio muy notable y tiene que ver con esta palabra que se utiliza para todo, que es la transparencia. Hasta hace no mucho tiempo los periodistas, los medios de comunicación no daban muchas explicaciones de por qué contaban las cosas y por qué las noticias estaban ahí en primera y tal. Y yo creo que ahora ya sí estamos mucho más obligados a dar explicaciones. Esta transparencia también ha llegado al periodismo, a dar explicaciones sobre por qué las noticias se relegan a un segundo plano, por qué es importante algo, por qué no se ha dado una noticia que han dado otros medios. O sea que no es solo contar, sino también explicar por qué se hace el trabajo que se hace y cómo se hace. A mí eso me parece interesante, me parece bueno, me parece sano, es bueno para el ciudadano. Los compañeros de la izquierda, ¿queréis apuntar algo más? En el caso concreto comentabas también las redes sociales, en este caso de los incendios, y lo que ocurrió con el Amazonas también en las redes sociales es que se difundieron varios bulos sobre la extensión que estaba quemada, sobre los recursos que se estaban utilizando. Recuerdo también que hicimos otro, que incluso se había difundido una foto, eran 2 fotos, de 2 chicos a los que se acusaba de haber provocado ese incendio del Amazonas. Nosotros lo chequeamos y uno era un youtuber que no sé si conocéis, que se llama Auronplay, y otro Luisito Comunica, que al parecer, yo no lo conocía, pero también al parecer es un youtuber de México. Bueno, pues habían plantado la foto de estos 2 chicos y les habían señalado como autores del incendio y ya estaba teniendo bastante repercusión. O sea que esa es una de las cosas que también ocurren, que cuando hay un foco de actualidad, los incendios, nos pasa también con Venezuela, pasa también muchísimo con la inmigración y con la violencia de género, foco de actualidad, se intensifican un montón de bulos y pasó también en el caso del Amazonas. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguna mano por ahí? Sí, por aquí tenemos, bueno, una a tu ladito ya, tú el primero, segundo y tercero. Gracias. Ahora. Hola, buenos días. Mi pregunta viene enraizada porque el otro día en Facebook vi que una familiar mía, bastante mayor, mi abuela, sí, es que es muy moderna y tiene Facebook, y compartió una noticia del Mundo Today, ¿vale? Que es un medio que, bueno, nosotros detectamos fácilmente que es una sátira, no porque es un medio dedicado a eso, pero ellos no. Entonces mi abuela empezó a criticar esa noticia que hacía daño a un colectivo bueno, un colectivo concreto. Mi abuela compartió la noticia y en base a que mi abuela compartió esa noticia, más amigas de mi abuela la empezaron a compartir y criticarlo. Por lo tanto, esa noticia realmente en el ámbito y en la cercanía de las personas que tenían a mi abuela y que no saben que el Mundo Today es un diario de sátira, se lo creyeron. Entonces quería preguntaros cuál es vuestra opinión sobre estos hechos que ocurren en el día a día, porque nosotros los periodistas o los jóvenes conocemos el Mundo Today, por ejemplo, pero las personas mayores o que no están entendidos de este mundo no creen que es verdad porque es un medio. Quería saber vuestra opinión sobre este tipo de medios. Yo quiero, antes de darle la palabra a ellos, que lo importante es su opinión. ¿Cómo accedió tu abuela al Mundo Today? Por internet, intuyo, ¿no? Por Facebook, es verdad que lo has dicho. Bueno, tiene que poner el Mundo Today diario de ficción para que no haya engaño. Sí, tengo mucha prevención de cualquier limitación a la libertad de expresión, también para el humor, no solo para el periodismo. Soy defensor del humor. Quisiera decir, no es el caso del Mundo Today, que algunos medios se han disfrazado de satíricos para propagar fake news. No es el caso del Mundo Today en absoluto. O sea, ha habido algunos medios que se han acogido a eso después de poner en circulación bulos que responden a las fábricas de bulos o granjas de bulos
que hemos estado hablando, que están más profesionalizadas o industrializadas que nunca. Eso, mira, me refuerza en una idea que tengo, que muchas veces nos dicen, hombre, pero ¿cómo verificáis eso? Si eso no se lo cree nadie. Pues es que hay gente que se lo cree. No sé exactamente qué era lo de tu abuela, pero hay cosas que ves y dices, hombre, esto... Pues no, es que hay gente que se lo cree y que se vuelve viral de repente en las redes. No sé qué impacto tuvo este caso de tu abuela, pero esas páginas, que yo soy muy defensora también del humor y del Mundo Today, pues pueden llevar a confusión. Pero bueno, es un caso concreto. Sí que es verdad que muchas de las verificaciones que nos llegan a través del servicio que tenemos en WhatsApp, vamos indagando y llegamos al origen. Una de ellas, además, fue hace poco de una medida del Ayuntamiento de Oviedo, que tú pinchabas y era un artículo que tenía toda la apariencia de noticia. Tenía su titular, su fotografía, el pie, el subtítulo, el cuerpo, noticia. Ibas a la página original, que no me acuerdo cómo se llamaba, y bien grande, arriba, crea tu broma, crea tu noticia falsa. Y entonces te dejaba ya meter el titular, la imagen y todo. Es decir, eso era un simple paso de ir a ver quién me lo está contando. Y esa es una de las herramientas fundamentales también que tiene esto del periodismo de verificación. No solo decirte, mira, esto es así porque lo digo yo. No, es así y además te voy dando las herramientas para que los ciudadanos, tu abuela y quien sea, pueda ir fijándose en ese tipo de cosas. Y una de ellas es, primero, quién me lo está contando. Si hubiera ido al Mundo Today, hubiera dicho, vale, pues ya son estos del Mundo Today, ya no me lo creo. Que ya no solo el caso concreto que he dicho yo, sino me hizo gracia, por eso os lo he contado, pero que es que hay gente que lo viraliza en Twitter y ya no solo el Mundo Today, es que hay más, sino un mínimo tweet que se hace viral y la gente lo empieza a compartir, ya no tiene freno, porque por mucho que una persona sepa que es mentira, se ha viralizado tanto que ya no sabes cómo combatirlo. Claro, por eso uno de los pasos, nosotros siempre damos como una serie de consejos y uno de ellos es siempre que parece sencillo y que para nosotros que somos periodistas podemos decir qué tontería, pero no, es muy importante que miremos quién lo está publicando, eso para empezar. Y si no estás seguro, muy importante, no le des a compartir. Yo es que creo que, no sé, nosotros que somos periodistas y vosotros que lo seréis muy pronto, vaya, esa pedagogía la tendríamos que hacer, no sé, creo que es una pedagogía que es lo único que nos queda, porque el frenar el tuit yo no lo puedo frenar, ni la página de crea tu propio bulo, eso es, vaya, en principio no se puede frenar. Lo único que nos queda, yo desde siempre he tenido mucho interés, pero será una fricada personal, de saber quién estaba detrás de cada medio, quiénes eran los accionistas de cada medio. Siempre me ha parecido que era la base para entender lo que exactamente me estaban contando, no porque mintieran, sino a qué intereses al final respondían, y podías colocarte un poco en eso. Y ahora es mucho más complicado, pero tenemos que hacer ese esfuerzo y sin duda alguna, y eso ya suena como en algún momento, si alguien en la educación de este país se preocupa por empezarnos a educar en cosas tan básicas como el uso de informaciones y que tengamos esos criterios, los tres consejos básicos de cuando ves una noticia, porque es que eso es básico, porque es que si no se lía mucho. Eso es importantísimo, igual que educación financiera, ¿no? No nos han enseñado nunca a pedir una hipoteca, pero nos deberían enseñar y nos tendrían que enseñar también a que ante una noticia, ¿yo qué hago? No tenemos que llegar a la facultad de periodismo para que nos enseñen eso, sino que tendrían que enseñarlo a los 5 años, porque ya estamos consultando redes a los 5 años actualmente. Y si eso no se avanza, no sé si las generaciones que hemos llegado hasta hoy estamos perdidas, pero las que vienen por detrás deberían tener esa necesidad, porque es que, y entiendo que no es muy difícil, son 3 consejos, es mirar para atrás y buscar, es un poquito, ya sé que no hay tiempo, pero debería haberlo. Mira, Marc, un apunte, déjame solo, sobre la importancia de lo que estás diciendo, que para mí es clave, el efecto y el impacto que puede crear este ejemplo que, por ejemplo, nos contaba el compañero. Hay colegios que están solicitando que vayan a dar charlas periodistas de verificación a los colegios y a niños muy pequeños. Tengo ahora compañeros de Neutral que están en un cole de Villaverde dando una charla a unos chavales. Por eso que no me quiero quitar responsabilidades, ¿eh? No digo que nosotros no tengamos que hacer todo este trabajo que estamos diciendo, claro, pero digo que somos los primeros que ahora tenemos que enseñar eso, decirle a tu abuela, mira abuela, es que hay medios que igual consúltamelo antes de compartir, ¿no? Digo yo, porque no, es que si no, después pasa lo que pasa. Hay 2 caballeros que han pedido aquí la palabra. Levantar la mano, por favor, para que os acerquen. Y ya finalizamos. Sois los 2 últimos. Preguntad. Sí, mira, mi pregunta va más en el sentido... Hace un momento, en la mesa anterior,
mencionaban en muchas ocasiones al New York Times como un periódico que nos está enseñando los caminos que tenemos que recorrer y como ejemplo del buen periodismo. Pero hace unas semanas cerraron su célula, que era New York Times en español, donde muchos periodistas, editores y demás trabajadores del medio de la comunicación quedaron en la calle porque el New York Times decidió cerrar en el sentido de que ya no era rentable. Sí había una gran audiencia, pero económicamente ya no les generaba. Paulina Chavira, que era una de las editoras, mencionaba en redes sociales que lo curioso del asunto era que decían que cerraban esta célula, que era México, Colombia y Brasil, pero que iban a seguir traduciendo sus textos al español. Y ella preguntaba qué clase de tecnología iban a utilizar para seguir traduciendo estos textos, porque no es lo mismo un periodista que pueda corroborar estos datos a que lo haga una máquina, un traductor o lo que sea. Ya nos han dicho varias lecciones sobre periodismo, ya nos han dicho que en el caso de las redes sociales lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modo de comunicar. Ya nos han dicho que a través de las tecnologías también nosotros tenemos que cambiar con ellas, pero pues en este caso me voy a este ejemplo específico porque si los medios se tienen que adaptar a lo que dicen los grandes generadores de información, pues los periodistas somos los que quedamos mucho más al desnudo. Aprovechando la lección, mi pregunta directa es ¿qué hace falta que nos digan? Aparte de que tenemos que profesionalizar la profesión, aparte de que nos digan que tenemos que leer más, aparte de que nos digan que tenemos que cambiar la manera de comunicar. Ustedes son el presente del periodismo y nos dicen que nosotros somos el futuro del periodismo. ¿Qué hace falta que nos digan? ¿Qué no nos han dicho ni las licenciaturas, ni los libros, ni ustedes mismos? ¿Qué nos podrían decir? ¿Quién recoge el guante? Queridos. Yo espero que os lo hayan dicho. En parte es, yo creo, muy importante pensamiento crítico que exige una cierta cultura, una cierta inquietud por todas las cosas. Os han dicho leer mucho, leer mucho, leer mucho. Eso es. Bueno, y consumir mucha información, estar al día. Yo venía hasta esta universidad en unos años en que algunos llevábamos un periódico bajo el brazo, ¿no? No éramos la mayoría, en absoluto, pero que creo que es muy importante el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es pensamiento autocrítico, no ser crítico con los que no piensan como tú, es ser crítico con los que piensan como tú y contigo mismo. Lorena, tu fórmula. Pues mira, yo no sé, yo solo te puedo decir que trabajo mucho esfuerzo y mucha humildad también, porque aunque siempre se dice que hay mucha competencia, mucha competitividad y demás, yo creo que cada uno que siga su caminito con mucho trabajo y mucho esfuerzo y las cosas llegarán o no, pero bueno, por lo menos que pongas de tu parte. Y en concreto con esto, el tema de estas jornadas de hoy, que también si alguno estáis interesados en la desinformación, que no lo veáis también como algo solo negativo. Yo siempre intento dar también una visión positiva de cara a los periodistas porque también es un reto y una oportunidad para nosotros y es una de las ramas de las muchas que hay dentro del periodismo a la que uno se puede dedicar, a la verificación y a los datos. Así que veáis también ese fenómeno como una oportunidad de trabajo. Esteban. Pues creo que tienes que, o sea, una de las cosas a lo mejor más útiles, ¿no?, es entender que el periodismo es una actividad relacional, como tantas otras profesionales, y que eso hay que tomarlo en cuenta, y que tienes que, la esencia es un poco encontrar tu espacio. Encontrar tu espacio es saber qué puede faltar, ¿no?, y qué puedes aportar tú en eso que falta. Tienes que entender, si estás en un medio, has entrado en un medio, ¿no?, qué puedes aportar tú en ese contexto, qué se te está pidiendo, qué quieren, o sea, qué necesitan que hagas, ¿no?, y a partir de ahí, qué puedes hacer tú, ¿no?, para irse un poco más allá de eso, ¿no? Creo que hay una tarea de buscar tu espacio, ¿no?, que desde luego tiene que ver con haber leído, con haberte esforzado, ¿no?, pero también con saber la situación en la que estás y saber qué puedes aportar tú a esa situación, ¿no? Y creo que esa es un poco la esencia de la trayectoria profesional, ¿no?, hoy. En un contexto mucho más volátil que el pasado, ¿no?, mucha menos permanencia, ¿no?, mucha más rotación. Saber cómo situarte, ¿no?, saber leer el entorno y ver cómo encajas y qué puedes aportar ahí es esencial, ¿no? Marc y Javier, vuestra fórmula. No, yo compartiendo
todo lo que han dicho. Si estás aquí es porque te gusta esto, porque créetelo mucho. Y yo creo que si nos creemos ¿no? Lo más importante es creerse este trabajo, no porque podamos salvar el mundo, que no lo sé si algún día alguien de aquí salvará el mundo, no lo sé. Pero sí que podemos hacer este trabajo que estábamos diciendo ahora, por ejemplo, el de verificación y tal, y que creo que en estos momentos es un trabajo interesantísimo. Y ya te digo, creo que si nos creemos todos que podemos hacer este trabajo, igual las ayudamos, ni que sea una pequeña pizca, a algo, y eso es lo más importante. Y también me apunto con lo de la humildad, que decía Lorena, que me parece súper básico en un sitio donde a veces hay gente muy grande que ocupa mucho espacio. Yo creo que la pregunta era más para vosotros, pero bueno, ya que me cedéis el micrófono. Comparto todo lo que habéis dicho, me parece que todos son virtudes necesarias. Me parece que muchas veces os dicen el periodismo que os vais a encontrar ya no es periodismo. Ya el periodismo murió, el periodismo ya desapareció, el periodismo bueno era el de hace 30, 40 años y esto ya es otra cosa, las redes sociales lo han ensuciado todo. No es verdad, no es verdad. No penséis eso porque no es verdad. Vosotros tendréis la oportunidad de hacer periodismo, que será otro periodismo, pero tendréis la oportunidad de hacer periodismo. Y si le ponéis el talento que tenéis y la perseverancia, que es fundamental, lo vais a conseguir. Eso no me cabe ninguna duda. Cada uno tendrá su hueco. Y ya la última pregunta. Te toca a ti el honor de cerrar este turno. Cuando quieras, por favor. Vale. No se me oye. Vale, sí. Sí, se te oye. Es evidente que la verificación de datos es útil, pero sobre todo es necesaria. Pero mi pregunta es, sobre todo ahora que vienen elecciones y es época de información masiva y mentiras masivas, no sé hasta qué punto en la gente tanta mentira puede hacer callo y hasta qué punto la verificación de datos masiva, que por ende tiene que ser, pierde algo de utilidad. Es mi pregunta. Sí, tienes toda la razón. En campañas electorales la información se intensifica muchísimo y como llevamos desde 2015 en periodo electoral, pues ya es lógico y normal que la gente se canse y que ya no sepas la información que tienes en la cabeza. Pero aún así sigo insistiendo y yo creo firmemente en el trabajo de la verificación. Luego tú selecciona las que te quieras leer más a fondo o donde quieras ir más allá del titular, pero creo que el trabajo lo tenemos que hacer. Y nos lo demuestra también muchas veces la reacción que tienen los propios políticos a los que verificamos. Hay políticos que se leen nuestras verificaciones y después rectifican. Eso nos da una muestra también de la importancia que tiene. Así que nos va a volver a pasar, nos pasó de cara al 28 de abril, las agendas de los políticos se van a disparar, tenemos mucho más trabajo para verificar y por lo tanto es muy probable que lancemos muchas más verificaciones, pero creo en el efecto que tiene por la reacción que vemos en la gente y por la reacción que vemos también a los políticos a los que verificamos. Yo creo que con Lorena, ¿no? Lo ha dejado ella bien claro, va llegando la hora de que acabemos. ¿Alguien más quiere preguntar? Habíamos dicho que era la última. Hoy, entonces sí, hombre. Qué bien que quieran preguntar. Qué bien. Esto es verificación. No, a mí me encanta. Buenas. Teniendo a dos exponentes como tenemos de televisión pública y televisión privada, por así decirlo, me gustaría saber qué pensáis vosotros de las diferencias que tiene cada medio vuestro. Es decir, hay gente que opina que la privada es un poco más dedicada al espectáculo, al cómo venderlo, y la pública es más meramente informativa y se centra más en ese aspecto. Simplemente era saber qué opináis los dos. Yo es que soy muy partidario de que una cosa no está reñida con la otra. Es decir, la información puede ser lo más seria y contrastada posible y al mismo tiempo que el paquete tenga lazo y un papel muy bonito. Es decir, una cosa no quita la otra. Mientras el paquete no condicione el contenido, está muy bien. Pero si se adaptan las dos cosas, a mí me parece maravilloso. Yo soy muy partidario de que la televisión pública sea atractiva, que trabaje por parecerlo y por serlo, y que además es que es nuestra tabla de salvación, porque hay muchos cocodrilos alrededor de la televisión pública, y si no tiene audiencia, los cocodrilos se nos van a comer, porque es la única justificación, ser útiles. Con lo cual, para ser útiles tenemos que ser atractivos para que la gente nos vea, nos escuche y consulte nuestras redes sociales. No creo que sean dos cosas que sean contradictorias mientras una esté al servicio de la otra y al contrario.
Sí, yo también. Yo creo que es fundamental innovar, ser novedoso, contar las cosas de formas distintas, y creo que eso no está reñido con que la información sea correcta y la información sea veraz. O sea, el límite está en que tú al final no estés manipulando algo por contarlo de una manera espectacular. Pero se puede contar algo, como por ejemplo en mi caso, son datos, y a veces son datos que pueden resultar aburridos, pero creo que se puede encontrar la forma de presentarlos de una manera atractiva, de darle una doble pensada, ¿no? Eso también os lo aconsejaría. Antes de que cuando os manden, no sé, una redacción, un informe, un escrito, pues yo nunca suelo quedarme con lo primero que se me ocurre. Igual lo escribo, pero luego digo, seguro que hay otra forma en la que la puedo contar, darle esa vuelta. Por poner un ejemplo de esto, en las últimas inundaciones, Franganillo se fue a la zona y hizo un telediario desde ahí y hizo un reportaje en el que estaba en la zona y era muy atractivo visualmente porque era el periodista pisando suelo y era el presentador, con lo cual estás dando un plus, ¿no? Eso era muy atractivo visualmente y al mismo tiempo era muy interesante periodísticamente, porque te estaba ofreciendo, mezclaba las dos cosas, con lo cual este tipo de cosas creo que son una salida en el caso de la radiotelevisión pública. La última palabra, que además, vamos, hemos estado juntas, dicho hay que preguntar, así que cómo no vas a preguntar, cuando quieras. Hola a todos. A ver, sobre lo que voy a preguntar lo habéis tocado en varios puntos del debate, y como a Marc me interesa mucho la propiedad de los medios, porque creo que delimitan mucho, presionan mucho a los medios en este caso. A todos. Pero bueno, no es solo los medios, o sea, se ven presionados los medios, tanto por estos 4 grandes grupos de manera externa que gestionan que la información, ¿no? Pero también aparte las empresas. Entonces, mi pregunta es, y es algo que siempre le doy muchas vueltas, es hasta qué punto los medios son libres, son independientes, porque hablamos de la independencia de los medios, que es muy importante, y creo que un medio, si no es independiente, no es nada, pero lo son realmente. O sea, nosotros como periodistas, dentro de unos medios que están delimitados y que sufren presiones, ¿cómo podemos actuar y ser independientes dentro, aunque los medios no lo sean? No sé si me explicaron bien. Sí. Perfectamente. Bueno, pues los medios. Todos tenemos, como no es un mundo puro y como es un mundo de poder, ¿no? Pues todos estamos sometidos a tensiones. Claro, la diferencia está en saber solventarlas o no. Es decir, no sé, yo te pongo un ejemplo. Si un medio está muy presionado por la deuda, ¿no?, y va a publicar una noticia que va a enfadar a alguno de sus accionistas, pues a lo mejor pues tiene un problema, ¿no? Pero claro, digo que finalmente parte de la esencia periodística, de la tarea periodística, tiene que saber, o sea, tiene que ver con lidiar con estas contradicciones y solventarlas. Ahí está la tarea del director del periódico, está para eso, ¿no? Si no sabe hacer eso, no cumple su función, ¿no? Es decir, obviamente, insisto, cuando un medio tiene poco músculo, está más limitado, pues lo solventará peor, ¿no? Y si es más sólido, lo solventará mejor, ¿no? Pero claro, si no hay una posibilidad de contar lo que sabes, ¿no?, de la información que tienes, entonces deja de ser periodismo, se convierte en otra cosa. Y hemos visto últimamente como, no sé, pues en muchos medios han pasado a ser, no sé, digamos que brazos políticos de partidos políticos, ¿no? Pues eso ya deja de ser periodismo también, ¿no? Bueno, entonces todas esas presiones, pues hay que saber solventarlas, pero eso es una tarea esencial, ¿no?, que hace posible todo lo demás, ¿no? Lorena. Sí, bueno, nosotros en nuestro trabajo del día a día, eso lo podemos vivir muchas veces con los gabinetes de los partidos políticos, ¿no? Nosotros estamos obligados por cada prueba de verificación que hacemos a consultarles, y bueno, a veces es más fácil, a veces es menos fácil, otras veces te responden muy rápido, otras veces tardan más, no sé si adrede o no, probablemente sí, pero comparto con el compañero del Confidencial, tu deber es preguntar y no es tu responsabilidad que te contesten o no, tu obligación es preguntar y ya después que cada uno se gestione y aguantar, por supuesto. Yo antes he dicho que hay presiones de poderes políticos, de poderes económicos. Bueno,
de todo tipo, de lobby, de sociedad civil, etcétera. Esta es la profesionalidad, saber resistirlas. Pero también diré que el mundo en el que un medio de comunicación decía de esto no hablamos y por lo tanto no se va a hablar, ese mundo pertenece a un pasado muy remoto. Un único medio, lo que nos garantiza la libertad de información es también la pluralidad de medios y de intereses. Aunque te diré que a mí me preocupa mucho más la politización o el partidismo de los medios, me preocupa muchísimo más por su impacto en la opinión pública que las presiones por parte de accionistas. Ahí lo dejo. Las tuyas son otro tipo de presiones. Los nuestros son otro tipo de presiones, pero bueno, que al final el coto se lo tiene que poner uno mismo desde su responsabilidad y en el margen que tenga. Yo siempre he dicho que nosotros desde los trabajadores de la radio y televisión pública les pedimos mucho a los políticos que se crean que es una radio y televisión pública y que hagan un concurso y bla, bla, y a ver, ellos van haciendo su camino, pero que los primeros responsables tenemos que ser nosotros mismos y después exigirles a los demás. O sea que eso es... Bueno, creo que coincido con los otros. Da igual que sean políticos o que sean accionistas. Profesor, ¿quieres Sí, añadir no, algo más? simplemente que imagínate un mundo en el que no hubiera presiones en los medios de comunicación. Qué terrible, ¿no? Porque ese medio de comunicación no significaría nada. Así que si hay presiones es muy buena señal. Yo creo que lo que tenéis que pensar es qué voy a hacer para prepararme para esas presiones. Ya está, solo eso. Bueno, llega el momento de la despedida, de clausurar esta mesa. Yo quiero darle las gracias de verdad, desde la humildad, desde la sinceridad, de verdad, desde lo más profundo de mí, a Javier Mayoral, a mis compañeros. Gracias por ser el anfitrión, por ser un anfitrión perfecto, como ha sido hoy esta Facultad de Ciencias de la Información, mi facultad, a la que he podido volver unos años después, y no ahí, sino aquí, que ha sido un placer. Marc, muchísimas gracias. He aprendido también mucho de ti. Y también te quiero agradecer tu presencia aquí, porque no sabéis lo complicado que es traer a 4 pesos pesados que están en medio, como son ellos, para hacer un KitKat en su agenda de prisas, de teléfonos y de reuniones, para que aporten algo a vosotros, estudiantes. Ricardo es mi compañero, trabajamos juntos en Diario 16, pero no nos habíamos vuelto a ver, que es el mundo del periodismo. Gracias porque nos hemos vuelto a ver, por constatar que estamos estupendo, que seguimos dando guerra y que así va a seguir, que me ha gustado mucho todo tu conocimiento de Google, de los medios y de tal. Esteban, igual, muchísimas gracias por todo lo que he aprendido escuchándote a ti y por todo lo que has aportado en esta jornada a todos los que estamos en ella. Lorena, y a ti igual, muchísimas gracias. Me parece que el periodismo del futuro eres tú. Fue un placer conocerte no de forma vicaria, sino face to face. Que sigáis trabajando por la verificación, que sigamos todos luchando para que esta profesión no tenga ningún pero que ponernos. Y ya no me enrollo más porque esta clausura está en manos de un maestro de periodistas, que está el señor Escolar ahí sentado y que a él le corresponde ahora, no hagas así, que tú lo eres. Clausurar, gracias, de verdad, a perseverar. Yo me tiré aquí 5 años oyendo en tu vida vas a ser periodista y aquí me tenéis, así que perseverar y mucha suerte y ánimo.